En el cielo mi sello sin revelar. Buscamos la verdad, juntos podemos llegar. Viajeros del espacio. No sé cuánto tiempo este video va a permanecer en línea, pero si lo estás viendo ahora, considérate afortunado. Hoy quiero hablarte de algo de lo que casi nadie se atreve a mencionar: la piedra antediluviana de Enoc. Sí, lo sé, suena extraño, pero espera, porque lo que voy a contarte tiene base en textos antiguos, en investigaciones reales y en documentos que casi nunca se muestran al público. Y si prestas atención, verás que todo encaja demasiado bien como para ser simple casualidad. Empecemos por lo básico: el libro de Enoc, un texto considerado apócrifo, borrado del canon oficial, pero estudiado seriamente por expertos como R. H. Charles en Oxford, en 1912. Ahí se habla de cómo Enoc fue instruido por seres celestiales y recibió revelaciones sobre la estructura del universo. Y entre esas revelaciones se menciona una piedra brillante en la que estaban inscritas las leyes de la creación. ¿Qué clase de piedra era esa? ¿Un simple símbolo religioso? ¿O estamos hablando de algo mucho más concreto? El historiador del misticismo Gershom Scholem escribió en 1941 que esa piedra fue entendida como un artefacto capaz de contener conocimiento absoluto, comprimido en formas geométricas. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Porque en la ciencia moderna tenemos algo muy parecido: almacenamiento de datos en cristales de cuarzo. En 2017, la Universidad de Southampton publicó un estudio sobre almacenamiento en cuarzo fundido. ¿Sabes qué descubrieron? Que se pueden grabar hasta 360 terabytes en un cristal del tamaño de una moneda, y que esa información puede sobrevivir prácticamente para siempre. Entonces, dime, si nosotros podemos hacerlo hoy, ¿por qué descartamos la posibilidad de que hace miles de años existiera un artefacto parecido? Y cuidado, aquí entra lo conspirativo. En 2018, la CIA desclasificó documentos donde se investigaban materiales resistentes a catástrofes globales. ¿Adivina qué mencionaban entre líneas? Referencias a tablillas o piedras anteriores al diluvio. ¿Casualidad? No lo creo, porque si aceptamos que existió una piedra antediluviana con conocimiento previo al gran diluvio, tenemos que aceptar también que no somos la primera civilización avanzada en este planeta. Para entender por qué la piedra de Enoc podría ser más que una metáfora, debemos encadenar pistas que vienen de lugares muy distintos: textos antiguos, experimentos científicos modernos, hallazgos arqueológicos y hasta documentos oficiales. Mira cómo encajan las piezas. En el libro de Enoc se describen montañas y elementos de piedra magníficos, y en varios pasajes se habla de objetos tallados con conocimiento revelado, no simples adornos, detalles que los estudiosos de la mística judía han interpretado como símbolos que remiten a contenedores de conocimiento. Si los ancianos hablaban de piedras que guardan, ¿qué guardaban exactamente? Hoy la física y la ingeniería han demostrado que la información puede vivir en el cristal durante miles o incluso miles de millones de años. Investigadores han logrado grabar cantidades enormes de datos en cristales, proyectos que hablan de discos con capacidad teórica de cientos de terabytes y estabilidad extraordinaria. Es decir, lo que en los mitos aparece como piedra que guarda tiene hoy un análogo tecnológico real. Si la naturaleza permite ese tipo de almacenamiento, ¿qué impide que culturas muy antiguas hubieran descubierto algo similar? En yacimientos muy antiguos, desde Sumeria hasta Göbekli Tepe, aparecen símbolos y patrones geométricos que no encajan fácilmente con herramientas primitivas. En Göbekli Tepe, por ejemplo, hay relieves y diseños que algunos investigadores interpretan como calendarios o códigos simbólicos complejos, y otros, con más imaginación, han señalado patrones fractales
que parecen grabados a escala microscópica. Ojo, la mayoría de arqueólogos advierte que estas interpretaciones son especulativas, pero las coincidencias acumuladas llaman la atención. Coincidencias, o de nuevo, señales de una tecnología perdida. No es solo teoría de Internet. Hay informes desclasificados y archivos de inteligencia que muestran interés en textos y artefactos antiguos y en materiales resistentes a catástrofes. No siempre dicen explícitamente piedra antediluviana, pero sí recogen informes sobre tablillas, inscripciones y objetos de la antigüedad que, según sus autores, merecían seguimiento. Si las agencias rastrearon esto, no fue por hobby. Pregúntate, ¿qué sabían que nosotros no? Imagina una piedra tratada o un cristal trabajado con microtécnicas. Estructuras internas ordenadas que codifican información en geometrías repetitivas, fractal, matricial, que pueden leerse con la herramienta adecuada. Eso encaja con dos hechos. 1. Las descripciones míticas de rocas que hablan, y 2. La posibilidad demostrada hoy de almacenar datos en estructuras minerales. Es una hipótesis, plausible, elegante, pero requiere pruebas físicas. Y aquí viene lo más perturbador. Hay piezas del rompecabezas en museos y excavaciones que no fueron debidamente analizadas con microscopio. Admitir públicamente la existencia de tecnología anterior al diluvio, o la posibilidad de ella, desestabiliza narrativas históricas, religiosas y científicas. A veces la respuesta no es una gran conspiración malvada, sino una mezcla de falta de herramientas para probarlo, intereses institucionales y, en ocasiones, simple incredulidad académica. Si alguien estuviera guardando la verdad, no la escondería en un solo lugar, la diseminaría en mitos, arte y piedra. Y eso, justo eso, es lo que hemos estado examinando. No te estoy diciendo que lo creas ciegamente, te estoy diciendo que pienses. La ciencia moderna ya demostró que la memoria puede guardarse en el cristal. Los textos antiguos ya hablaban de piedras que contenían el conocimiento de los dioses, y las agencias de inteligencia ya se han interesado en estas ideas. Así que dime tú, ¿qué fue la piedra antediluviana de Enoc? ¿Un mito religioso? ¿O la prueba de que hubo una civilización previa al diluvio? ¿Una civilización que nos dejó mensajes grabados en piedra para cuando volviéramos a estar preparados? Yo ya hice mi parte compartiéndote esto. Ahora la decisión es tuya. ¿Abrir los ojos o seguir creyendo la versión oficial? Luces en el cielo argento, misterios sin revelar. Buscamos la verdad, juntos podemos llegar. Viajeros del espacio, preguntas por contestar. Un canal sin descanso, la aventura va a empezar. Únete y verás lo que hay allá. Cazadores de UFO te guiarán. Únete y nunca te arrepentirás. Juntos lo extraño descubrirás. Historias del más allá, nada nos detendrá.